Una religión. Se originó en el noreste de la India en el siglo VI a.C. Su fundador, Siddhartha Gautama, Buda. Hoy, la noche temática entra en el corazón del budismo, cuyos ideales de tolerancia y serenidad fascinan desde hace años también en Occidente. Comenzaremos con la vida de Buda. Nacido como príncipe Siddhartha, dio origen a una doctrina que se expandió por todo el mundo. De la iniciación al descubrimiento de las 4 verdades, de la iluminación al nirvana final, este documental hace un retrato del fundador del budismo. Después nos trasladaremos al corazón del Himalaya para descubrir la vida y las tradiciones de 2 regiones donde impera la cultura budista. A más de 4.000 metros de altura, los monjes de los monasterios siguen los ritos budistas en medio de una naturaleza hostil y grandiosa. Terminaremos la noche temática con un breve resumen de la expansión geográfica del budismo por el continente asiático a lo largo de los siglos. Pero primero veamos el documental La vida de Buda. Más de 2.500 años han pasado desde que el Buda Sakyamuni alcanzara el gran nirvana y desapareciera de la vista del mundo. Hoy, la mitad del planeta muestra la influencia de su pensamiento. Buda dijo que cualquiera de nosotros podía llegar a ser Buda. Él decía a sus discípulos: «Oh discípulos, no aceptéis las cosas porque las ha dicho Buda. Ved las cosas, analizadlas, ponedlas en práctica y entonces aceptadlas». Pero la historia de su vida no es muy conocida. En realidad, Buda fue el primer y el mayor revolucionario, y su primer mensaje es que todos los hombres son iguales. Según las leyendas transmitidas por la tradición oral desde hace miles de años y los últimos descubrimientos arqueológicos, ¿quién era el hombre al que llamaron Buda? La vida de Buda. Nadie sabe cómo era su rostro, ni cuándo nació. Pero según los historiadores, el nacimiento de aquel al que iban a llamar el Buda se sitúa entre el 566 y el 430 a.C. Vino al mundo en Nepal, al pie de las estribaciones del Himalaya. Diez meses antes de que naciera su hijo, la reina Maya Devi tuvo un extraño sueño. Un elefante blanco con 6 colmillos y la cabeza adornada de rojo entró en su seno y se quedó en él como si se incrustase en una piedra preciosa. El rey Suddhodan convocó de inmediato a los adivinos. Estos predijeron que este sueño anunciaba el nacimiento de un maestro extraordinario. Según la tradición de su tribu, la tribu de los Sakya, la reina tenía que dar a luz a su primogénito en la casa de sus padres. 10 meses más tarde era verano. Maya Devi iba de camino junto con su séquito y se detuvo en el pueblo de Lumbini. Era una noche de luna llena. Hacía mucho calor. Cuando llegó aquí, vio un inmenso árbol de hermosas hojas. Decidió reposar. Y como hacía mucho calor, se fue a bañar a un estanque cercano. Después de lavarse, salió tranquilamente del agua. No había ningún refugio, ninguna casa. Estaba en la jungla. Entonces Maya Devi sintió un dolor agudo. Eran los primeros dolores del parto. Y entonces nació el príncipe Siddhartha, el señor Buda.
Conocemos Lumbini, el lugar en el que nació Buda, gracias al emperador Ashoka, el primer soberano budista del subcontinente indio que vivió en el siglo III a.C. Mandó erigir decenas de columnas para autentificar las huellas de Buda. En esta columna de Lumbini se encuentran los restos más antiguos de la escritura monumental de esta zona. Agana agacha mahite hida buddha jate sakyamuniti. Esta inscripción cuenta que en el 20º aniversario de su coronación, el emperador Ashoka en persona visitó este lugar porque el Buda Sakyamuni había nacido aquí. Es la única columna que menciona Lumbini Game, precisando que habían reducido los impuestos del pueblo de Lumbini porque Buda había nacido en él. Algunos arqueólogos han descifrado otra parte de la columna. Las inscripciones dicen que en el emplazamiento de Lumbini hay una piedra que marca el lugar exacto del nacimiento de Buda. Unas excavaciones recientes han permitido descubrir dicha piedra. En el transcurso de nuestras excavaciones descubrimos una piedra. Y dicha piedra precisa el lugar exacto en donde nació Buda. La piedra está colocada encima de una plataforma de 7 capas de ladrillos. Y lo más interesante es que un peregrino chino vio esta piedra en el siglo III después de Cristo. Él dijo que una piedra indicaba el lugar exacto del nacimiento de Buda. Por aquel entonces la gente ya hacía ofrendas de flores y dulces en este lugar. La familia del futuro Buda pertenecía a la tribu de los Sakya. En el valle de Katmandú, en el Nepal, todavía podemos encontrar una tribu budista que se llama los Sakya. Desde hace miles de años, la tradición oral ha transmitido la historia de Siddhartha de generación en generación. Hablan de su vida, pero hablan sobre todo del mito. Describen su vida como un camino predestinado, un camino difícil, pero lleno de prodigios y milagros. Justo después del nacimiento de Siddhartha ocurrió algo increíble. El recién nacido empezó a andar. Dio 7 pasos. Y cada vez que ponía el pie en el suelo, aparecía una flor de loto. Anduvo de flor en flor. Las flores aparecían espontáneamente. 7 flores de loto. Caminó de loto en loto, y alzando su dedo y situándose frente a Levante, el Señor declaró: He nacido para ser iluminado, por el bien del mundo. En la existencia terrestre, esta será mi última vida. Tras el nacimiento de su hijo, la reina Maya Devi interrumpió su viaje. Volvió al palacio de su marido, el rey Suddhodan, y murió 7 días después del nacimiento del príncipe. Entonces, el niño fue confiado a su tía, la reina Gotama. En tiempos del futuro Buda, el subcontinente indio era un campo de batalla. 16 grandes reinos en expansión se disputaban el control de numerosas tribus. El reino del padre de Siddhartha se llamaba Kapilavastu. Estaba situado al pie de las primeras estribaciones del Himalaya, en la actual frontera entre la India y el Nepal. No era un reino muy importante, por lo que solo aparece mencionado en los textos búdicos, unos textos que cuentan la vida de Buda y que se escribieron 2 o 3 siglos después de su muerte.